tiene que ser capaz de llamar la atención, de despertar el interés. Una vez llamamos la atención, despertamos el interés en el cargo y posteriormente tenemos que provocar que las personas deseen estar en nuestra empresa y darles la información suficiente para que llegue a la acción, es decir, para que vaya a la organización y deje su CV y exprese su deseo de participar en el proceso de convocatoria que estamos dirigiendo. Bueno, ¿alguna duda en relación a esto? Vamos a regresar. Hola, Ligda Gaby, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, licenciada, buenas tardes. Hola, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciadas. Hola, chicos. Bueno, entonces vamos a... Perdón, licenciada, es que no, creo que no se me escuchaba, pero solamente para recordarles, chicos, que el jueves tenemos la entrega de la primera fase, ¿de acuerdo? Algunos coordinadores me han estado contactando, los he apoyado. Solamente para recordarles, espero que todos ya estén trabajando y ya lo tengan prácticamente hecho. El hecho que se tenga programado la entrega para el 9 de marzo no quiere decir que no la puedan subir. Si ya lo tienen listo, lo pueden empezar a subir y con mucho gusto empezamos a revisar y a calificar, ¿de acuerdo? Gracias, licenciada Dorothy. Gracias, Ligda Gaby, por recordarnos. Pongan mucha atención, jóvenes, a las fechas programadas de sus tareas. Hay una tarea programada, o mejor dicho, es una actividad. Es una actividad programada que se refiere al inicio del semestre. Les platiqué de esta actividad en relación a una conferencia que programamos para ustedes y que ustedes tenían que proponer a la empresa. Me escucha. Sí, licenciada. Gracias. Que ustedes debían de proponer, de hacer sus propuestas, y varios de ustedes mandaron al Classroom, mandaron sus propuestas. Me pareció interesante, todas están interesantes, pero hay una en particular que propusieron varios, tanto de este salón como del otro salón, coincidieron en proponer a esta persona, a esta empresa. Entonces, me gustaría que ustedes se organizaran, y se los voy a dejar como tarea primero la organización, que ustedes organicen esa conferencia. Con esto me refiero a que tanto de aquí, que salga un representante de este salón, como un representante del segundo salón, Ligda Gaby, tal vez eso lo podemos organizar el día viernes. Y que salgan representantes de este y del segundo salón, que se haga y que de todas las propuestas que están en Classroom, verifiquen que esos representantes, o si quieren, fórmenlo más grande, un grupo de 5, un grupo de 4, pero entre más personas son más difíciles tomar la decisión, pero ustedes evalúen esa parte. La coordinación es totalmente suya, y decidan qué tema y a quién van a traer, a quién van a contratar. Para que estén los dos salones, tendría que ser un horario después de clases o un fin de semana. De preferencia después de clases, para que estén los dos salones y no interferimos más con el resto de sus actividades. Y pues entonces ustedes lo organizan todo, y prácticamente la licenciada Gaby y yo solo vamos a ser invitadas para esa conferencia. La actividad es totalmente de ustedes, solo les vamos a calificar su organización y que se dé la conferencia, ¿de acuerdo? Y obviamente que estén todos asistiendo. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a esto? Si necesitan... No creo, somos menos de 100. Podemos usar este salón virtual para dicha conferencia. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Seguros?
Bien, Liz. A ver, Elvis, perdón. Muchas, licenciada. Solo que nos agarró en shock ahorita. Sí, Tomando un yo creo que cafecito estaba ahí. sí. Tranquilos, no se vayan a atragantar. Miren, esto no tiene por qué ser, no tiene por qué ser complicado. En años anteriores se han dado estas conferencias, pero las hemos organizado de parte de nosotros los docentes. Sin embargo, este año quisimos cambiar la dinámica y solo les colocamos como requisito que ustedes eligieran y que ustedes organizaran la conferencia. Es como organizar cualquier otro evento, solo que esta vez va a ser para la clase. Y mi grado de exigencia va a estar en cómo se llama, prácticamente en que ustedes se organicen, en que asistan todos y que se organicen. No es nada del otro mundo. Cuando platiquen todos, quizás deberían ser los coordinadores o el coordinador nombra a un representante de cada grupo y platiquen con los compañeros del segundo salón. ¿Cuántos tenemos en el segundo salón? Es bien pequeño, el segundo salón es bien pequeño. Tenemos que como 2 o 3 grupos, 2. Algo así, 3 grupos, gracias, Ligra. Tenemos 3 grupos, entonces son 3 personas únicamente. Y no tiene por qué complicarse mucho. Reúnanse, platíquenlo rápido, no tiene por qué ser reuniones de media hora, 1 hora, 20, 15 minutos, si se ponen de acuerdo sería genial. Las propuestas están en Classroom, no sé si tienen acceso a esas propuestas, Ligda, Gaby, o alguien que me diga si las pueden ver. No, mi Ligda, no tienen, pero yo con mucho gusto les voy a transferir el Excel que yo tengo con toda la información para que ellos elijan y decidan. Perfecto, gracias, Ligda, Gaby. En las propuestas, hay propuestas de una vez con costos. Y pues hay algunos costos que a mí me parecen exorbitantes. No sé si, no sé por qué razón, pero hay algunos costos que sí me parecen muy altos. Y hay propuestas que son gratis también, que al parecer los conferencistas tienen la disponibilidad de dar esa conferencia, esa charla a los estudiantes de la Universidad de San Carlos de forma gratis. Entonces me parece una opción que ustedes pueden evaluar. Y las opciones están ahí, no tienen que ir a buscar más, a preguntar, a cotizar, nada. Solamente el trabajo ese ustedes ya lo hicieron porque ya pusieron sus propuestas. Entonces, cuando pues Ligda Gaby nos haga favor de trasladarles las propuestas que ustedes hicieron, ustedes solo van a ver, vean temas, vean costos y decidan y definan qué es lo que quieren, qué es lo que quieren saber adicional que no vamos a poder agotar en el curso, pero que alguien más, un experto, no lo va a poder venir a dar. Y pues el horario sí está complicado, ¿verdad? Que el experto, que el conferencista quiera después de las 8, 8:30 de la noche está un poco complicado, sin embargo, creo que se puede negociar. O fin de semana o el día, la fecha, hora que ustedes pacten con estas personas. Eso, y prácticamente, les repito, Ligda, Gaby y yo estaremos de invitadas nada más porque no, es su evento, es su evento, lo que ustedes decidan a hacer, nosotras vamos a escucharlos, vamos a asistir y vamos a asignar los punteos conforme a lo que se vea. Y es más, ni siquiera ustedes tienen que dar la conferencia, sino solo tienen que organizarlo, eso no tiene nada de estresante. Y solo pues hay que dedicarle tiempo para podernos organizar. Entonces, sería genial que en cuanto tengan ustedes las propuestas, se organicen como grupos, vamos a darles las indicaciones al segundo salón y a través de Ligda Gaby podemos hacer ese contacto entre salones para que todos puedan participar y sus representantes puedan elegir a la opción que mejor les parezca a todos. Y por favor que el tema obviamente tenga mucho que ver con lo que estamos viendo actualmente, en general con cualquier función del proceso administrativo. Así que, pues asimílenlo, no está complicado y nos platican cuál es su decisión, pero no se van a tardar mucho. Recuerden que esta actividad, cuando digo no se van a tardar mucho, me refiero a que no les voy a poner fecha, ¿de acuerdo? No les voy a poner fecha en entregar la tarea, pero esta actividad es de esta unidad.
y tiene que estar a más tardar al final de mes. Tienen todo el mes para hacerlo, ¿de acuerdo? En cualquier momento ustedes pueden decidir, pueden establecer fechas. Si se van a pasar para abril, platiquémoslo, negociémoslo. Bien, entonces no pregunto si hay dudas porque entiendo que están asimilándolo. Éxitos. Empiecen a organizarse y cuando lo platiquen, entonces van a surgir más dudas y con mucho gusto nosotros vamos a resolverlas con ustedes. Entonces, Gracias, licenciada. lo siento. Ok. Bueno. Entonces, jóvenes, vamos a iniciar la clase del día de hoy con el tema de selección. Pues ya vimos con ustedes todo el proceso de reclutamiento y también ya vimos que el proceso de reclutamiento ha cambiado, se ha modernizado y es diferente. Ya ha cambiado en cuestión de 2 o 3 años, y fueron cambios sustanciales, cambios importantes los que ahora se ven en el proceso de reclutamiento. Ahora vemos procesos de reclutamiento mucho más modernos. En la clase anterior vimos un video sobre una empresa reclutadora que nos daba tips para poder ser buenos reclutadores. Quizás muchos de ustedes me digan en este momento, mire, yo no trabajo en el área y jamás en la vida voy a ser reclutador. Perfecto. Pero no está de más que lo sepa, porque sí o sí, un buen día va a tener personal a su cargo y usted va a poder opinar con propiedad cuando necesite integrar su equipo de trabajo y el proceso de reclutamiento es parte de. Entonces pasamos hoy al proceso de selección. Y en el proceso de selección vamos a ver las definiciones que Chavenato nos ofrece. Una de las primeras es que es el proceso por medio del cual una organización escoge una lista de candidatos a las personas que cumplen mejor con los criterios exigidos para ocupar un cargo o un puesto vacante. En la siguiente definición nos dice que es una forma más elemental. En su forma más elemental se considera a los programas de selección el aspecto que pretende identificar a los solicitantes que tienen las mayores posibilidades de satisfacer o exceder las normas de rendimiento de la organización. Si nos damos cuenta, ambas definiciones se complementan de alguna manera. En la primera, la idea central es que de una lista de candidatos, nosotros elegimos al idóneo. Y el idóneo es el que tenga las competencias necesarias para ocupar ese puesto. Y en la segunda nos dice que el proceso de selección, el objetivo o la meta de ese proceso de selección es identificar a los candidatos que tienen las mayores posibilidades de poder satisfacer o exceder las expectativas de una organización. En el primero nos da una definición bien operativa y en el otro nos dice la estrategia que pretendemos cumplir. Va más allá y nos dice que vamos a elegir de una lista de candidatos al más idóneo para poder ocupar un puesto de trabajo y que su desempeño supere las expectativas de la organización. En ese sentido, uniendo esas dos definiciones y en ese sentido, en ese hilo de ideas, queremos resaltar que el proceso de selección es el proceso de elegir a una persona y no a cualquier persona, sino a la persona que cumpla con las expectativas del puesto de trabajo, que su desempeño sea el que necesitamos y más aún, que su desempeño supere lo que la organización espera de esa persona. Y eso es algo muy complicado, porque normalmente nosotros nos ubicamos o nos ponemos como meta seleccionar a la persona idónea, que tenga los títulos que me pide el descriptor de puesto, que tenga las carreras, que tenga el conocimiento, las habilidades, las destrezas y las actitudes, pues vamos viendo en el camino. Eso no es tan importante. Y justamente ese es el problema. A veces menosprecio ciertos elementos que sí son importantes posteriormente para que las personas se integren de manera adecuada a la cultura. Normalmente, una persona que no se ha integrado de forma adecuada a la cultura organizacional nunca va a superar las expectativas de la empresa. El perfil. Bien, primero,
la famosa regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Jóvenes, ¿cuál es la regla de oro? Apuesto que todos escucharon la regla de oro en algún momento de su vida. ¿Qué dice la regla de oro y cómo la pueden explicar? No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Muy bien, excelente, Edson. La regla de oro dice no hagamos a otras personas lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Otra versión de esa misma regla de oro dice que debemos de tratar a las personas tal cual nos gustaría a nosotros ser tratados. Bueno, en ese sentido nos dice entonces que es la base de todo el trabajo de selección. Un mal relevamiento dará necesariamente un mal resultado. La regla de oro nos dice que no nos condicionemos por las opiniones propias o los paradigmas, las ideas que nosotros tengamos o en algunos casos el efecto halo. El candidato a buscar no debe ser como nos agrade personalmente, sino más bien lo que necesita nuestro cliente interno, es decir, lo que necesita la organización. Y la clave es no dejar a un lado el no en el momento de encontrar al candidato con el perfil indicado. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que el proceso de selección a veces suele ser muy complicado por el hecho de que participamos personas con expectativas, con emociones, con sentimientos, y eso lo hace parcial. El proceso de selección, al igual que muchos otros procesos en recursos humanos, tiene que ser totalmente imparcial. Es decir, que tiene que ser objetivo y tengo que tener las herramientas necesarias para poderlo hacer objetivo. Por eso elaboramos y diseñamos y utilizamos un N cantidad de herramientas en este proceso. Desde la requisición, desde el diseño de puestos, la requisición de personal, la convocatoria, la oferta de empleo, en un CV, un diseño específico para el CV, las diferentes entrevistas, las pruebas de conocimientos, las pruebas psicométricas, las pruebas técnicas, no sé, otro tipo de entrevistas no estructuradas, una entrevista final, un proceso de contratación, todas las herramientas que utilizamos en este proceso de admisión de personas nos ayudan a mantener la objetividad, es decir, que no voy a contratar o no voy a hacer un proceso de selección como a mí me gustaría que fuera el candidato, o la persona que venga y me caiga bien, a mí, esa voy a contratar, sino la persona que cumple con los requisitos del puesto. Puede ser que a mí no me cayó bien, pero tiene todo, tiene absolutamente todo el conocimiento, las habilidades, las destrezas, incluso tiene la buena actitud, pero a mí simplemente me cae mal, pero no porque me caiga mal lo voy a dejar fuera del proceso. Tengo que ser bien objetiva en ese sentido. Al final de cuentas, quien tenga la decisión final será su jefe inmediato superior, y puede ser que conmigo no hizo clic, pero con ese jefe inmediato superior sí. Así que tengo que dejar mis prejuicios de un lado. Es importante que ese proceso de selección se haga de esa manera lo más objetiva posible. Por supuesto, atribuyendo al proceso cierto margen de error. Y ese margen de error se deberá siempre a que los humanos vamos a participar. A que la entrevista, hasta el día de hoy, todavía no hay una inteligencia artificial que la pueda hacer. Probablemente en unos años, como vamos, sí, hayan inteligencias artificiales que puedan hacer una entrevista de selección y eso sería genial, pero hasta que no la haya, nosotros los seres humanos vamos a seguir involucrados en un proceso de selección y eso significa que va a haber cierto grado de subjetividad. Mientras haya un ser humano que tenga la capacidad de agregar discrecionalidad a la toma de decisiones, habrá subjetividad, pero vamos a tratar de que sea reducida al mínimo, ¿ok? Bueno. Entonces, el proceso de selección como un proceso de comparación. ¿Y qué vamos a comparar? Los requisitos. Vamos a comparar los requisitos del cargo que deben llenarse, es decir, lo que aparece en el perfil y descriptor de puestos, y vamos a comparar el perfil de las características del candidato que se presentan a disputarlo, el cual se encuentra
el cual se obtiene al aplicar las técnicas de selección. Así que vamos a tomar a los candidatos que pasaron el proceso de reclutamiento, iniciamos un proceso de selección y el resultado de todas las pruebas y entrevistas que sustenten nuestro candidato me va a decir o me va a dar elementos para verificar qué sí tiene de lo que yo le estoy pidiendo en el perfil del puesto. Se supone que con el CV debería de saberse. Sin embargo, siempre es importante poder corroborar esos datos o esa información a través de sus evaluaciones. El proceso de selección comparativa de personal. ¿Por qué decimos que es un proceso de selección comparativa? Bueno, pues según esta gráfica que está en su libro de gestión del talento humano, vamos a comparar los elementos X y Y. El elemento X son las especificaciones del puesto o las competencias deseadas. Este es el perfil del puesto. Y el elemento Y serán las características del puesto, del candidato. Así que voy a comparar el descriptor de puesto versus las características del candidato. Ese descriptor o las especificaciones del puesto es lo que el puesto requiere para poder desempeñarse adecuadamente. Y los resultados de las evaluaciones me dirán qué es lo que realmente me está ofreciendo el candidato. En el primer caso, en el factor X, el análisis y la descripción del puesto para saber cuáles son los requisitos del puesto exige de su ocupante o definición de competencias. Así que esto lo voy a comparar con el resultado de las evaluaciones. Realmente todo el proceso o todo lo que ven en la gráfica es repetitivo. En síntesis, vamos a comparar el perfil del puesto, lo que el puesto requiere, versus lo que me está ofreciendo el candidato. Pero lo que me está ofreciendo el candidato no lo voy a tomar del CV, sino lo voy a tomar del resultado de las evaluaciones. Bueno, ¿pueden ver esto? No, ¿verdad? Me voy a cambiar de color. Cuando varios candidatos ofrecen condiciones equivalentes para ocupar el cargo vacante, entonces se da un proceso de decisión y selección. Este es el caso número 1. Cuando varios candidatos ofrecen condiciones equivalentes para ocupar el cargo vacante, entonces vamos a tener un proceso bastante enriquecido porque vamos a tener de dónde seleccionar. El órgano de selección, es decir, recursos humanos, no puede imponer al órgano solicitante, cualquier otro órgano, el departamento de investigación, el departamento de mercadeo, publicidad, etcétera, el órgano solicitante en donde se encuentra la vacante. Recursos humanos nunca puede ir a cualquier órgano que haya solicitado cubrir esa vacante e imponer la aceptación de los candidatos, sino debe presentar una nómina al menos de 5 candidatos para que el jefe inmediato superior decida con quién de esos 5 candidatos puede trabajar o quiere trabajar. Solo se proponen candidatos que se juzguen más adecuados al cargo, es decir, los mejores, los que realmente tienen el perfil idóneo, después de un proceso especializado y técnico de selección. Y la decisión final siempre va a ser potestad del órgano solicitante. En este punto, jóvenes, hemos de comprender lo siguiente. En la práctica es de la siguiente manera. El órgano solicitante es en donde se encuentra la vacante y el jefe inmediato superior es siempre quien va a tener la última palabra. Si usted le lleva una nómina de 5 candidatos y de los 5 candidatos, 3 tienen 100, 1 tiene 90 y el último tiene 80 puntos, pero fueron los que puntearon más alto, usted decidió llevarle a esos posibles candidatos para la decisión final. Ese jefe inmediato superior, pongámosle un jefe de mercadeo, un jefe de finanzas, tiene toda la potestad de elegir a quien él quiera. Y así sea, incluso a la persona que sacó 80 puntos, que tiene el punteo más bajo de los 5 mejores,
puede elegir al que sacó menos punteo, pero que cumple con todas las características. ¿Por qué razón? Porque va a ser miembro de su equipo de trabajo y el órgano de recursos humanos no tiene voz y voto en ese sentido. No puede argumentar que es el que sacó menos punteo, pero lo llevó en la nómina y fue uno de los candidatos idóneos que le presentó. Al órgano solicitante solo se le van a presentar candidatos idóneos. Si no era idóneo, entonces no lo presentamos, lo sacamos de esa nómina. Pero si cumple con los requisitos, aunque tenga la nota más baja del mínimo aceptado, entonces entra ese proceso de selección y el órgano solicitante está en todo su derecho de seleccionar a esa persona por otros elementos, quizás porque su temperamento, su personalidad, su forma de comunicarse pesan más que otras acciones que pueden ir aprendiendo con el tiempo. A ver. Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Quién fue? Sí, Ligda. Buenas tardes, fui yo, Ligda. Podría también tomarse en cuenta que es una persona responsable, los valores y por sobre otras personas que tal vez estén más calificadas para realizar el trabajo, pero tal vez no tengan la misma voluntad o demuestren ciertas características, pues que se pueden notar que no puede funcionar en el trabajo. También sobre otra persona, pues que aunque no sepa tal vez al 100 el trabajo, pero tiene la voluntad, responsabilidad, honestidad, puntualidad y pues esas cosas se puntean también alto para decidir la contratación de alguna persona, ¿verdad? Sí, es el grado bueno, cada quien tiene, pero eso tiene toda la razón. Cada jefe inmediato puede tener sus prioridades en ese sentido. Puede ser que a Edson, por ejemplo, como jefe inmediato, su prioridad sean los valores y el grado de responsabilidad de una persona. Para Elmer, son los nombres que tengo en la pantalla. Para Elmer puede ser su grado de compromiso más que cualquier otro elemento. Para Edwin puede ser su entusiasmo, que el candidato que le presentó más entusiasmo, Edwin dijo, sí, con esta persona podemos trabajar. Y aunque no tenga todos los conocimientos que se requieren para el puesto, pero los puede aprender, es cuestión de práctica. Y el jefe inmediato, usted como jefe inmediato está dispuesto a enseñarle y a darle la inducción y la capacitación necesaria para ese puesto específico. Entonces, de esa cuenta, cada jefe inmediato se debe de tener, sí, debe o puede tener en sus manos la decisión de contratar simple y sencillamente a la persona con la que considere que puede trabajar mejor. Justamente lo que escribe aquí Javier Figueroa, las competencias blandas, ahí está todo. La capacidad que las personas tengan de empatizar con otras personas es todo lo que a veces necesitan para tener ese empuje o esas decisiones. Cuando formamos grupos de trabajo en la universidad, a veces los formamos por quiénes son los más pilas, los que sacan mejores notas, los que entregan todo y etcétera. Y entonces yo quiero trabajar con ellos, pero a veces no es lo ideal. Lo ideal es forme el grupo con el que usted se comunique de la mejor manera. Competencias blandas. Porque puede ser de los genios del salón, sean muy exigentes. Y cuando yo falte ese grado de exigencia, entonces la relación se va a fracturar horriblemente y jamás en la vida vamos a poder ser amigos. Pero con las personas que me comunico perfectamente bien, son las personas con las que tenemos el mismo grado de compromiso, tenemos la misma forma de trabajar, el mismo estilo y podemos apoyarnos en el mismo nivel de compromiso. Entonces eso provoca que nuestra relación sea más duradera y que los equipos sean más duraderos. Normalmente los equipos de trabajo que se forman en la universidad e inician jóvenes, área común, primeros años de área profesional y hacen clic y se mantienen estables durante toda la carrera y llegan al final a cerrar pensum juntos, son equipos que se gradúan todos. ¿A qué me refiero con eso?
El éxito de ese equipo de trabajo y de cualquier equipo de trabajo se mide porque todos alcancen la meta, quizás no al mismo tiempo. Quizás uno fue, el primero que se graduó fue al año siguiente se graduaron otras 2 personas y 5 años después se graduaron los últimos, pero está bien, ese tiempo no importa, lo importante es que alcancen la meta. Pero de los equipos o de las personas que normalmente lo hicieron todo por aparte, que no formaron equipos más estables, el tiempo es un poquito más alto y en algunos casos nunca llegan a graduarse porque no tienen con quién contar, no tuvieron un equipo con quien mantener la comunicación y con quienes trabajaron al mismo nivel. Eso, al mismo nivel de compromiso. Eso se los pongo como un ejemplo. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Las personas que suelen empatizar, que hacen clic, que se llevan bien con el jefe desde el primer día, suelen tardar más en los equipos de trabajo de las organizaciones, suelen tener más estabilidad, porque hacen climas más agradables y se integran de mejor manera a la cultura organizacional. Pero llevarse bien con el equipo de trabajo, con su jefe inmediato superior y con las personas que van a ser sus pares es fundamental y eso solo se logra si empatizamos a través de competencias blandas, como dice Javier, si desde el primer momento nosotros evidenciamos tener lo que ese equipo necesita y cada equipo necesita algo diferente. Algunos necesitan solo liderazgo, otros necesitan comunicación y empatizar, otros necesitan resiliencia porque tal vez la relación es un tanto hostil, etc. Cada grupo necesita algo distinto, así que sí, podemos sacrificar conocimientos, podemos sacrificar habilidades, podemos sacrificar todo lo que se pueda adquirir con el tiempo a cambio de aquellas competencias que no fácilmente las personas las adquieren en 2, 3 meses. Y estoy hablando de las competencias blandas. Así que es importante que eso se tome en cuenta, no solo en la vida personal de cada uno de nosotros, sino en el proceso de selección. Como órganos de recursos humanos no podemos imponer. Como órganos de recursos humanos tenemos que permitir que el proceso siga un orden objetivo y que sea el jefe inmediato superior el que tome la última decisión sobre de a quién va a contratar, aunque esa persona no sea de mi agrado, aunque yo lo tenía en la lista hasta el último en la lista, pero si el jefe inmediato superior lo eligió, él está conformando su equipo, está en todo su derecho y recursos humanos tiene que respetar esas decisiones. ¿Ok? Bueno, sigamos pues. Entonces, los modelos de decisión sobre candidatos van enfocados en estos 3. El modelo de admisión forzosa, el modelo de selección y el modelo de clasificación de candidatos. ¿Y en qué momento se dan cada uno de estos? Aquí los tenemos explicados de forma gráfica. En el primer caso tenemos un modelo de admisión forzosa. En el segundo caso tenemos un modelo de selección y en el último un modelo de clasificación. Bueno, en el primer caso, que es un modelo de admisión forzosa, nos dice que existe un solo candidato para una vacante, tal como lo vemos aquí. Un solo candidato, una vacante. Estos casos pueden darse, por ejemplo, cuando se hacen las contrataciones de los CEO, según el ejemplo que estuvimos viendo el último día de clases, o el producto del trabajo de los cazatalentos, que escogen a una persona en particular, la siguen, le hacen todo su proceso de evaluación sin que la persona se dé cuenta, y al final del proceso, entonces ya tenemos y sabemos si es la persona correcta, y si sí la es, entonces esa persona está siendo reclutada para una vacante. Aquí no hay un proceso de selección como tal, porque la admisión es forzosa. Solo hay una vacante y solo recluté a un candidato y llegó solo un candidato y tengo solo un candidato, entonces no hay selección, hay admisión forzosa. Puede darse el caso de que nosotros publicamos una convocatoria para una vacante, pero no tenemos respuesta y solamente llega un candidato para esa vacante. El hecho de que solo llegue un candidato no me obliga como empresa a contratarlo. Si el candidato cumple los requisitos y su jefe inmediato superior está de acuerdo, ok.
Pero si no cumple los requisitos, entonces no estamos obligados a contratarlo. El siguiente modelo es el modelo de selección. Este modelo quizás sea el más común que se realizan en las organizaciones. Varios candidatos para una vacante. Yo tengo una vacante y lanzo mi convocatoria al mercado laboral. El mercado laboral me responde y de todas las propuestas que tuve, 3 candidatos cumplen con los requisitos de esa vacante. Así que a estos 3 candidatos los pasamos a ese proceso de selección. Aquí entonces empiezan las evaluaciones necesarias para determinar si esos candidatos tienen las calidades para cubrir esas vacantes y desempeñar ese puesto de trabajo. Aquí sí hacemos un proceso de selección. Finalmente viene un modelo de clasificación. Este modelo de clasificación lo pueden utilizar, o sin duda alguna, lo utilizan organizaciones que reclutan en masa, que reclutan grandes cantidades de personas, que en un mismo periodo de tiempo sacan hasta 50 o 100 convocatorias. Y de ese proceso, entonces, tenemos a varios candidatos que respondieron del mercado laboral dispuestos a cumplir diferentes vacantes. Tengo 3 candidatos y 3 diferentes vacantes. Solo tengo que evaluar para determinar cuáles son las competencias de cada uno de ellos y definir o clasificar en qué vacante quedaría mejor o aprovecharíamos mejor sus competencias. Y ese es el modelo de clasificación. El más popular, el más usado, es el modelo de selección. ¿Tienen alguna duda o pregunta aquí? Ok. Sigamos entonces. El modelo de valor agregado es un modelo adicional en el que varios candidatos ofrecen diferentes competencias que pueden interesar. Y esas diferentes competencias que le pueden interesar a la organización provoca que la organización tenga un proceso de selección más enriquecido. Bien, veamos este caso en particular, porque ha sido caso de mucha polémica y mucha discusión en diferentes ámbitos. Y la pregunta aquí es la siguiente. El caso sería, la empresa está reclutando a un gerente de tecnologías de la información, a un gerente de tecnologías. Y entonces tiene varios candidatos que medio cumplen el perfil. Pero esos candidatos, aparte de tener una ingeniería en sistemas, maestrías en sistemas, especialización en física cuántica y todo lo que a usted se le ocurra, conocimiento relacionado al tema, también tienen, por ejemplo, un curso de fotografía, un curso de cocina, cursos de competencias blandas, de habilidades gerenciales, etcétera. Tienen conocimiento adicional. Bueno. ¿Qué pasa en los procesos de selección? Algunas organizaciones optan por únicamente trabajar con los conocimientos que les son necesarios o asociados al puesto de trabajo y todo lo demás se desecha. Todos los demás cursos adicionales que ustedes hicieron se desechan. ¿Y por qué razón? Porque no tienen relación con la especialización que estoy requiriendo para este puesto, tecnología. Ahora, la pregunta es, ¿usted cómo lo ve? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Usted lo desecharía? ¿Lo tomaría en consideración? ¿Qué haría con esa información? Los escucho. Yo lo tomaría en cuenta, licenciada, porque uno en el trabajo se da cuenta que sirven otras habilidades que a veces no son propias del trabajo que uno realiza, pero a veces las posibilidades se encuentran y uno pues se ve en la necesidad de tener que realizar alguna otra opción que tiene que estar relacionado con lo que uno hace, pero le sirven esas otras habilidades que poseen.
Además, pues, por cualquier cosa, siempre sirve tener más conocimiento para poder hacer más cosas y poder sobresalir. Yo las tomaría en cuenta. Ok, muy bien, gracias, Edson. ¿Qué más? Elmer dice que se consideran para otras opciones más adelante. Muy bien, excelente. Estamos hablando desde el punto de vista de la organización. Está claro que el conocimiento, sea cual sea, nunca está de más, que es bueno que nosotros adquiramos conocimiento en diferentes áreas, en lo que a usted le guste, en sus hobbies, o para fortalecer o especializarse en la materia que estudie. Pero hablemos de la organización. Ahí, en ese punto quiero que ustedes se centren. ¿A la organización le sirve o no le sirve? Usted como organización, ¿los consideraría o los dejaría fuera? Aquí ya tenemos dos opiniones. Excelente. ¿Y qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿No están presentes? Jóvenes, ¿quién está presente? Bueno, Adelante, Javier. pero voy a hablar. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por la oportunidad. Pues tiene dos filos, diría yo eso, porque si uno está buscando un colaborador específico para una área específica, tendría que tener estas habilidades que uno requiere para que pueda ejercer bien el puesto. Yo en lo personal tal vez lo desecharía, o no lo desecharía, sino que lo tendría ahí en un banco de datos. Por si después, más adelante, da la oportunidad de otra plaza con las habilidades que este colaborador tiene, ahí sí podría funcionar. Gracias. Gracias, muy amables. Repito el caso. El caso es el ingeniero. Quiero reclutar y contratar personal para una gerencia de tecnología. Mis candidatos todos cumplen los requisitos, pero tienen conocimientos adicionales. Tienen cursos en cocina, cursos en matemáticas, cursos en administración, cursos en docencia, cursos en cualquier otra cosa adicional y diferente a tecnologías, pero todos cumplen los requisitos para poder ser directores de tecnología. Entonces, a la hora de evaluar, ¿toma en cuenta el conocimiento adicional o no? Esa es básicamente la pregunta y el caso. A ver, Claudia. Buenas tardes, licenciada. Yo sí las tomaría en cuenta porque quiere decir que hay, por ejemplo, ese tipo de cualidades como cursos de cocina o cosas así, son actividades que ayudan al desarrollo del cerebro. Entonces, también podrían ayudar, si es algo de tecnología, a utilizar esas mismas habilidades o áreas que utiliza el cerebro para poder resolver otro tipo de problemas o darle más perspectiva a lo que sea que vayan a trabajar. Bien, muy bien, Claudia, excelente. A ver, no sé quién levantó la mano primero, pero Elmer primero y después Jorge García. Gracias, licenciada. Yo pienso que no viene a ser relevante los demás conocimientos que tenga y cumple con los requisitos pues, que se necesita y que pide el puesto, ¿verdad? Aunque estos otros conocimientos le pueden agregar valor y ser creativo en algunas cosas, pero en sí, para lo que se le pide, no se tomaría en cuenta. Ok. Solamente. Gracias, Elmer. Hola, licenciada, buenas tardes. Hola, Jorge, buenas tardes. Yo considero que con lo que estamos, bueno, si fuera la empresa nuestra, ya llenamos las características del perfil del puesto, todos cumplen, entonces el diferenciador tendría que ser, por ejemplo, está buscando a una persona informática, pero también tiene
estudios en administración, esto le puede dar un plus y puede ser el diferenciador que haga que nos ayude más a la empresa. Pues, o sea, el enfoque al final va a ser buscar la diferencia de las habilidades que tienen que nos ayuden o que ayuden a la empresa a mejorar los procesos. Ahora, los demás de cocina y todo, pues eso es extra de cada cosa, pero no le genera valor a la empresa como tal. Ok, gracias, Jorge. ¿Quién más? Kelly, no me interesa lo que recursos humanos o las empresas hagan. No me interesan las prácticas que se tengan actualmente. Me interesa la opinión de cada uno de ustedes. A ver, dice Ana Elizabeth, si llenan los requisitos requeridos por la empresa, se acepta. No obstante, los conocimientos adicionales son un valor agregado. Ok, gracias. ¿Quién más, jóvenes? ¿Quién más? Sí, Fernando, ¿lo escuchamos? Yo siento que para la empresa no es tan necesario. Mediante les cumpla pues la tarea que la empresa le va a asignar, el valor agregado, siento que la empresa no lo mira tanto. Porque ¿de qué le sirve a la empresa que sepa cocinar el empleado o tenga cursos de matemáticas? Pero, Ellos necesitan que desempeñe el puesto Fernando, bueno, al que se contrató. no me interesa lo que las empresas estén haciendo, me interesa su opinión. Eso es lo que pienso yo, mediante ver si el empleado se va a funcionar en el área que está buscando, suficiente. Ok. Ahora como que cocinarme algo. Si es cursos agregados, como que mediante esa haga su función, está perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una última participación? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, entonces les voy a decir qué están haciendo las empresas de primer mundo. Fíjense que me gustaría mucho que ustedes vieran la película Los Aprendices. O si ya la vieron, vuelvan a ver con este enfoque. No recuerdo cuál es la traducción, creo que los practicantes, los aprendices de Google. Y bueno, voy a buscarla de una vez para estar segura de darles la traducción. Licenciada, se llama Aprendices Fuera de Línea. Perdón, ¿no escuché? Es la de Google, ¿verdad? Se llama Aprendices Fuera de Línea. Los aprendices fuera de línea. Ah, bueno, les han dado varias fuera de línea. Gracias, Pedro. Gracias, María. Les han dado diferentes nombres. Bueno, en esa película les podemos ver una situación muy, muy interesante y algunas de las técnicas que esta organización utiliza para reclutar y seleccionar al personal que dejan ingresar. Pero primero les quiero dar los argumentos técnicos. ¿Recuerdan ustedes que en una de las primeras sesiones de clases vimos lo relacionado al capital humano y al capital intelectual y a la cadena de valor y todas esas cosas que seguro ya se olvidaron porque como ya se evaluaron y quedaron en la primera unidad, ahí se quedó sellado y ya estamos en otra página y pasemos la página. Pero no está de más que vayamos y hagamos referencia y busquemos esa información. Yo les pido, chicos, que apelando a que estamos hablando con una nueva generación, la generación del cambio, la nueva generación del cambio, que abran su mentecita. Si hemos abierto nuestra mente y hemos sido tolerantes con otras barbaridades que ha hecho nuestra sociedad, ¿por qué no somos tolerantes con ciertas disposiciones que nos pueden ayudar como organizaciones? En el caso de las personas que tienen conocimientos adicionales, justamente lo traigo a colación porque hoy en la mañana tuvimos una fuerte discusión acerca de esta situación y era precisamente lo mismo. Cuando hablamos del sector público hay leyes y hay normativas muy específicas que a uno lo amarran y uno no puede hacer mayor cosa. O lo tiene o no lo tiene. ¿Tiene el título? No, pero es que tiene la experiencia y toda su vida, pero no me importa. ¿Tiene el título, sí o no? Pues no lo tiene, entonces lo siento, pero no, este puesto no es para esta persona. Sin embargo,
derivado de eso, la discusión iba relacionada a los conocimientos adicionales deberían tomarse en cuenta, deberíamos aceptar la diversidad, deberíamos de provocar un cambio en esos procesos de selección, considerando que estamos enfrentados a una nueva generación. O sea, digo, estamos enfrentados a una generación que nos va a dar a bachilleres en youtubers, bachilleres tiktokers. Entonces, estamos viendo algo que jamás en la vida se nos hubiera ocurrido a mi generación, jamás en la vida lo hubiéramos pensado, pero tenemos que abrirnos a lo que viene posteriormente. Y lo importante aquí, el argumento técnico aquí es que cualquier conocimiento adicional, me gustó algo que creo que fue Claudia, me parece que Claudia lo mencionó. Claudia dijo, un conocimiento adicional es indicio de inteligencia, de otro tipo de inteligencia. O no lo dijo en esas palabras, pero la estoy parafraseando. Perdón, Claudia, si no lo digo exactamente como usted lo dijo, pero lo estoy parafraseando para usarlo en este contexto. Conocimiento adicional, sea cual sea, así sea un curso de cocina y que no tenga nada que ver con tecnología, conocimiento adicional significa montones de situaciones. Significa, como alguien lo puso aquí en el chat, que es una persona proactiva, que es una persona que está siguiendo sus sueños, que es una persona que desde otro punto de vista fuera de la organización se mantiene activa y se mantiene feliz haciendo lo que le gusta. Que un curso de cocina, de acuerdo, no me genera valor, de acuerdo, desechemos el curso de cocina. Que practica un deporte, por ejemplo, el andinismo, que le encanta subir montañas y ahí invierte todo su capital y sus fines de semana. ¿Y en qué le ayudas a la empresa? Y nada, claro que sí le ayuda a la empresa. Le ayuda a la organización porque es una persona que sabe, por el tipo de deporte, es una persona que sabe trabajar en equipo, que sabe conformar equipos de trabajo, que es líder, que se compromete, que no deja tirada a la gente cuando más lo necesitan, etcétera. Me da otros indicios. Que si hablamos de cualquier otro elemento o cualquier otro curso adicional, yo puedo sacar conjeturas de ese conocimiento adicional que tienen las personas. Pero lo más importante es que de todo ese conocimiento adicional, que lo lleven y lo pongan a disposición de la organización, significa que el capital humano y el capital intelectual va a crecer. Si en la organización solo tengo, en esa gerencia de tecnología, solo tengo gerentes o ingenieros en sistemas que saben hablar de sistemas, de programación, de computación, de tecnologías, de ciencias, qué sé yo. Si solo saben hablar de eso, entonces mi capital intelectual no crece, porque no hay diversidad y no voy a tener la oportunidad de ver, de compartir, de aprender y de enseñar de ese proceso de aprendizaje mutuo que se pueden dar entre ellos. No vamos a tener esa oportunidad porque todos van a hablar de lo mismo y todos saben lo mismo y todos quieren saber más que todos. Pero si cada quien aporta algo diferente, cada quien puede ser experto en otras áreas y todos pueden aprender no solo del conocimiento específico de adicional en cursos que tengan las otras personas, sino de lo que eso implica, pero que no está explicado, que tiene el desarrollo de diferentes habilidades y que contagia el poder ser feliz, el ir por sus sueños, el ser proactivo, el ser una persona que sabe trabajar en equipo, comprometida, etcétera. Eso enriquece el capital intelectual. En la película de Los Aprendices, ustedes van a ver, perdón por el spoiler para quienes no la han visto, ustedes van a ver que le dan prioridad a la diversidad. Y no es solo una política que apareció en la película, sino es una política de los procesos de reclutamiento y selección de Google. Le dan prioridad a la diversidad, porque la diversidad es la que va a enriquecer nuestro capital intelectual. Así que, jóvenes, miren, si mi generación ha sido blanda con ustedes, les ruego que ustedes sean blandos con la siguiente generación. Es lo justo. ¿No les parece? Abramos la mente en ese sentido y exploremos otras posibilidades.
cuando le toque elegir a personas para su equipo de trabajo, explore otras habilidades, explore otras posibilidades. No se cierra la diversidad, es parte de, hemos aceptado la diversidad en otros temas. Hemos aceptado la diversidad en situaciones en las que tal vez no iban y no aportaban. Entonces, no nos podemos cerrar a la diversidad en los procesos de reclutamiento y selección. Claro, al final la decisión es suya. Bueno, ¿tienen algún otro comentario en relación a este tema? Elmer. Gracias, Linda. Esto me lleva así como pensar que las empresas, bueno, uno debería ya de pensar que hacer sentir al trabajador, al colaborador como que está en casa, que le toleran, que le soportan, que lo hacen sentir bien y que no da tiempo a pensar en otras cosas negativas que puedan impactar en el entorno y a todos los demás, ¿verdad? Entonces, hacer bien amena la convivencia dentro de la empresa, como en casa, ¿verdad, Lick? Sí. Creo que por ahí va el enfoque ahora de la gestión de recursos humanos. O debería de ir. Debería de ir, pero en doble vía, Elmer. Y usted me hace pensar en la otra cara de la moneda, que es parte también fundamental de el agrado quiere agrado. Organizaciones que se preocupan por su personal, por su talento, que les permiten crecer, que dice Elmer, les toleramos ciertas situaciones y se crea un ambiente agradable, pues también requiere compromiso de parte de las personas. Era también algo de lo que platicábamos con ustedes en clases anteriores, que las organizaciones nos dan beneficios que nosotros podemos aprovechar, pero algunas personas malintencionadas y que no se acoplan a las culturas de cada empresa, se aprovechan y se columpian de esos beneficios y entonces lo que provocan es el resultado negativo y a veces la poca tolerancia de las organizaciones. Pero deberíamos de verlo en ese sentido, Elmer sí, pero en doble vía. Lastimosamente, a usted, Elmer, lastimosamente solo hay estas clases para ustedes, los líderes que se están formando y que probablemente lleguen a ser líderes de recursos humanos. Y no hay quien haga conciencia del otro lado. Las personas que están en el mercado laboral, que están buscando empleos y que no saben qué están haciendo mal para no encontrar un empleo. Y probablemente es tan fácil como empezar a desarrollar una competencia blanda o ser más sensible o acoplarse a la cultura organizacional y ser conscientes también, ser responsables, tanto del lado de la organización como del lado de los que somos colaboradores. Dice Jorge García, eso es como cuando reclutan a la gente de la película Hombres de Negro, en la 1, cuando reclutan a la gente J. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? Porque había, sí, ya recuerdo, no sé si por eso lo dicen, porque buscan, sí, algo diferente. Había de todos, del equipo SWAT, de la Marina, y no me recuerdo, de la CIA, del FBI, y al final se quedan con el desalineado de Policía de Nueva York. Sí, pero era diferente. Exacto, sí, de eso se trata, de tener diversidad, de optar por situaciones diferentes, que si la persona tiene las competencias, como decían los compañeros hace un momento, que tiene los principios, los valores, el conocimiento diferente y que cumple con el perfil mínimo del puesto, el conocimiento diferente puede aportar en gran manera, puede hacer la diferencia. No podemos tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Dice Javier, yo contraté profesionales, contraté apasionados, dice Yokoi Kenji. Pero se entiende, Javier. Sí, muy bien, excelente. Contratar gente apasionada, así es tan inspirador ver a personas que realmente les gusta su trabajo. Y en cuestiones sencillas, como el otro día me encontré a una persona que estaba expresando su queja porque
le había tocado responder una llamada telefónica y dijo que esas tareas no eran para ella y que para eso estaba la secretaria. En ese momento realmente tenía muchas ideas en la cabeza y no me di el permiso de responder como quería en ese momento, así que dejé esa conversación para después. Pero lo cierto es que cuando a la gente le gusta su trabajo, como dice Javier aquí, cuando la gente es apasionada por su trabajo, da igual hacer lo que se tenga que hacer para que haya resultados, para que el trabajo fluya. Si nos toca dar una conferencia, la damos, y si nos toca recoger basura en la conferencia, pues lo hacemos. De eso se trata, de apasionarnos por el trabajo para hacer las cosas que nos gustan y no sentirnos mal en algún momento, porque creemos que hicimos algo que no estaba a nuestro nivel, que era una tarea demasiado pequeña para nuestro nivel, pero realmente cuando somos grandes profesionales, todos aquí, cuando somos grandes profesionales, cualquier tarea, no importa, si se tiene que hacer, se hace. Así que, ok, muchas gracias por sus aportes, excelente. Excelente, entonces de esta diapositiva me voy, la cambio diciendo, jóvenes, abrámonos a la diversidad, nos enfrentamos a nuevas generaciones. Mi generación fue muy tolerante con sus generaciones, entonces pilas, ustedes devuelvan el favor con quienes vienen detrás de ustedes. Identificación de las características personales del candidato. La ejecución de la tarea en sí como tal. Tarea que exige características humanas o aptitudes especiales. Se refiere a la atención concentrada, la atención dispersa, aptitud numérica, verbal, espacial, auditiva y otras. Esas son las características específicas que cada una de las tareas específicas puede requerir de el ser humano que va a cumplir o va a desempeñar ese puesto. Estos son solo ejemplos de características. Puede ser que una tarea en particular requiera en mayor medida la habilidad o la aptitud numérica, que una tarea diferente requiera la aptitud o la habilidad auditiva, que otra tarea diferente requiere que exista una concentración muy específica para el análisis. Y de esa cuenta tenemos que poner especial atención a las tareas asignadas al puesto para poder identificar cuáles son las características más requeridas de ese puesto de trabajo para poder desempeñarlo. También está la interdependencia con otras tareas. El comienzo y la terminación de tareas depende de otras y de aptitudes humanas, es decir, que tenemos que tomar en consideración también que si las tareas que se van a realizar en ese puesto de trabajo dependen de otras tareas que realizan otros puestos de trabajo o de otras tareas específicas que son realizadas por otras personas. En ese sentido, y siendo así, entonces, cuando hay esa interdependencia con otras tareas, se tiene que identificar qué se requiere para eso. Se requiere atención dispersa, atención amplia, facilidad de coordinación, resistencia a la frustración y conflictos, etc. Puede ser resiliencia, cualquier tipo de habilidades blandas. Si vamos a tener que estar en constante contacto con otras personas, con otros puestos de trabajo y que cada quien trabaja a su ritmo y que el ritmo de esas personas no es mi ritmo, entonces eso puede generar cierta frustración o enojos. Y tenemos que ser tolerantes para enfrentar lo que venga, que esa persona que vaya a desempeñar ese puesto de trabajo tenga lo que se requiere para poder mantener una relación adecuada cuando se trate de esa interdependencia de tareas. Con otras personas, la interdependencia con otras personas, la tarea de ejecutarse exige contactos con otras personas situadas en distintos niveles jerárquicos y de características como colaboración, cooperación, trabajo en equipo, liderazgo, relaciones humanas, iniciativa, facilidad de comunicación, habilidades blandas. Es importante que también lo dejemos establecido y que sea parte de nuestro proceso de selección. Que a los candidatos que vayamos a seleccionar tengan las competencias necesarias para poderse relacionar con otras personas. Si no, vamos a hacer un desastre. Puede ser personas bien preparadas y másters en su área del conocimiento, en su ciencia,
pero si no tiene la habilidad para tratar con otras personas, para pedir, para negociar, etcétera, entonces vamos a tener un desastre y no vamos a tener los resultados necesarios. La interdependencia con la unidad organizacional o la propia organización. En este caso, las características individuales deben ser compatibles con los objetivos del área o de la organización, que cada persona que se integre al equipo de trabajo tenga objetivos que sean compatibles, que sus objetivos personales, inclusive sus valores, su cultura personal, sea compatible con la cultura de la organización. Así que la comparación será entre las competencias que ofrece el candidato y las competencias funcionales o requeridas por la organización. Necesitamos saber si el resto de competencias son compatibles, no chocan, no se contradicen entre sí, porque de lo contrario vamos a tener probablemente casos de frustración, personas que integramos a la organización pero que no compartían los objetivos de la misma o sus valores. ¿Y por qué busco trabajo en la organización? Porque necesitaba un salario, pero no era compatible con los objetivos de la organización. La recolección de la información sobre el cargo cuando vamos a diseñar nuestro proceso de selección, sabemos que inicia en el descriptor y análisis del cargo. Otras formas que tenemos para recolectar esta información, el descriptor de puestos es como nuestro elemento, nuestra prueba reina, nuestro elemento principal, es la Biblia de su proceso de reclutamiento y selección, lo va a guiar, pero adicional a ese descriptor de puestos se tendrá una técnica de incidentes críticos o se puede realizar una técnica de incidentes críticos que vamos a ver más adelante cuál es esa técnica para poder evaluar la solicitud de personal, que es decir, la requisición que haya hecho el órgano solicitante, el análisis del cargo en el mercado. Esto es muy importante, casi ninguna empresa lo hace, sin embargo, actualmente hay organizaciones como la Asociación de Gerentes de Recursos Humanos en Guatemala, que aporta información, que todos los años hace una encuesta salarial y a los participantes les traslada o les comparte los resultados. Bueno, pues en este sentido, si se tienen acceso a ese tipo de estudios, de ahí se pueden establecer las hipótesis del trabajo y el análisis del cargo en el mercado. Es decir, este mismo puesto que tengo en la empresa y que lo estoy reclutando y seleccionando porque quiero llenar esta vacante, ¿cómo se llama en otras empresas? ¿Cuánto le pagan en otras empresas? ¿Qué otras tareas tiene asignadas en otras organizaciones? ¿Qué resultados da en otras organizaciones? Y sucesivamente. Así nosotros hacemos el análisis del cargo y también obtenemos la hipótesis del trabajo. Una hipótesis, recuerden ustedes que es una respuesta tentativa. Eso significa que nosotros trabajamos con lo que tentativamente se considera que necesita la organización y vamos a reclutar y seleccionar en función de eso. Esto puede funcionar o es una solicitud de empleo. Este es el ejemplo de una solicitud de empleo y es tan grande como lo ven aquí y continúa aquí y continúa aquí y hasta ahí. Tiene 3 hojas. Bueno, solo vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, tiene una gran cantidad de información para llenar. Solo vamos a ver los elementos principales. La solicitud de empleo debe de tener, en algunos casos le piden fotografía a las personas, pero con las redes sociales eso ya pasó de moda. La solicitud de empleo debe de tener los datos personales, los datos de salud física, los datos familiares, datos de escolaridad y conocimiento de las condiciones del empleo que busca la persona y las referencias personales. Ahora bien, de todos estos elementos, así como ven ustedes este formato de solicitud de empleo grande, puede ser tan sencillo como lo necesita la organización. El formato de solicitud de empleo es el sustituto al CV. Cuando se lanza una convocatoria al mercado, pues no todas las personas tienen un CV, no todas las personas tienen la oportunidad de elaborar y llevar su CV, presentarlo al proceso de convocatoria para poder participar. Entonces, algunas organizaciones optan por diseñar esta solicitud de empleo, ya sea de forma física o de forma virtual, que es la tendencia,
y las personas llenan ahí su solicitud de empleo y posteriormente es lo que dejan o lo que envían a la organización como el sustituto de su CV o su oferta de empleo. Es lo que le está ofreciendo a la organización. Y con este elemento es con el que se cierra el proceso de reclutamiento y es el primer elemento que se debe tener en cuenta para el proceso de selección. Bueno, en cuanto a las técnicas de selección, vamos a avanzar hasta aquí. Vamos a empezar desde aquí. Las técnicas de selección de las cuales nos habla el libro son las pruebas de personalidad, las pruebas de conocimientos o de capacidades, las pruebas psicométricas y las técnicas de simulación. Estas técnicas de selección son utilizadas de diferentes formas, son diseñadas según la necesidad, según el puesto, según el nivel jerárquico, y nos llevan, usadas todas juntas, nos llevan a tener mejores resultados para poder definir quiénes serán los mejores candidatos. ¿Ok? Bueno. Entonces, de esas técnicas de selección, vamos a ver a qué se refiere cada una de estas. Todavía tenemos 5 minutos. O por lo menos la primera. Las pruebas de personalidad nos dice que son instrumentos que se utilizan para medir características emocionales, motivacionales, interpersonales y de actitudes. Es decir, rasgos de personalidad. Y la personalidad presentada, la personalidad presenta la integración de la última o es la última característica de medible en cuanto a las relaciones en cuanto a lo que se relaciona con aspectos permanentes y consistentes de una persona. Estas pruebas de personalidad son las pruebas que nos ayudan a determinar cuáles son aquellas características que una persona puede tener en relación a su personalidad y que son rasgos que se pueden modificar y que son tendencias, no son letra escrita en piedra o no es una ley inamovible, sino son rasgos de personalidad y como tal pueden modificarse. Y la organización también debe estar consciente que lo que estas pruebas nos dan son tendencias de esos rasgos de personalidad. Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy y continuamos el próximo jueves. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o pregunta acerca de lo que platicamos? Ok. Bueno, entonces concluimos la clase del día de hoy aquí, jóvenes. Nos vemos el día jueves. Que tengan una feliz noche.